Nuevo día. Nueva oportunidad. ¿Nos acompañas? He aquí el tan esperado Draw My Life. Bueno, no exactamente, es un Draw My. Nuestra historia de amor. ¡Yeah! Esta historia trata de dos dibujos. No somos dibujos. Entonces, ¿qué pongo? De dos personas. Ok, de dos personas. Sati. Y Ale. Para entenderla hay que ir más atrás. No, pues más atrás en el tiempo. Mucho más atrás. Tampoco tanto. Ahí está bien. Esta historia comienza en Perú y en Argentina. El año era el 2008 y yo estaba en Buenos Aires. Estaba terminando la carrera de cine y trabajando también en varios proyectos cinematográficos. Mientras tanto, en Lima, Perú, yo estaba trabajando en todo lo que era desarrollo personal y coaching y dictando mis primeras conferencias. Estaba en una cena con unos amigos hablando de la importancia de aterrizar todo lo que queremos para nuestras vidas. Y entonces se me ocurrió, ¡plin! Llegué a casa, tomé un papel y comencé a escribir cómo era el hombre que quería para mi vida. Alto, más alto que yo. Tenía que ser divertido. Eso es muy importante. Tenía que ser inteligente. Muy inteligente. Brillante. Tenía que ser creativo también. Tenía que ser sensible, amoroso. Y tenía que ser detallista. No, a eso no me refiero. Ok. Ay, mi flor favorita. Eso es ser detallista. Y mientras Tatiana creaba a su hombre perfecto en una computadora, como si esto fuera una película de los 80, yo había decidido regresar al Perú y casi que en ese preciso instante estaba en un avión rumbo a Lima. No sabía qué iba a hacer de mi vida. Sabía que buscaría trabajo en lo que había estudiado, claro, pero fuera de eso no sabía nada más. Era comenzar de cero. Todo un problema existencial. Por eso Lili, su mamá y mi amiga, decidió inscribirlo en un taller, el mismo que ella acababa de terminar. Y ahí trabajaba yo. Un día llegó a mi oficina con una caja de libros que había escrito su hijito. Yo no lo conocía a Ale, pero no compré uno, compré 5. ¿Y leíste los 5? No, pues uno nomás. Pero el hecho es que hasta ese momento no tenía ni idea de quién era Ale. Es más, como Livia había dicho hijito, asumí que era un mocoso. Bueno, soy 4 años menor que tú. Por eso eres un mocoso. No soy un mocoso, soy más maduro que tú. ¿No viste que soy el zorro? Es un gafo. ¿Y cómo nos conocimos? Se preguntarán. Pues bueno. No. Esta la cuento yo. Era el año 1941, en la ciudad de Casablanca. Y yo era dueño de un bar. Y de todos los bares, de todas las ciudades, de todo el mundo, tú tuviste que entrar al mío. Y obviamente fue un flechazo a primera vista, como bien pueden ver. No fue así. Nada de eso pasó. ¿Pasó? ¿No viste la película? Yo les voy a contar. Seguía siendo el 2008 y no era Casablanca, era Lima. Y mira, tú acabas de llegar de Argentina. La primera vez que te vi, estabas parado frente a un hotel leyendo un periódico. Yo salí del hotel y fue amor a primera vista. ¿Ven? Es exactamente lo que dije yo. Ay, la cosa es que nunca pensé que estaría esperando para entrar a hacer el taller que estábamos dictando ahí, pero entraste. Y ahí te vi. Y yo te volví a ver. Y ahí seguramente pensé, intrigante. Qué desvergonzada, Tatiana. No soy un pedazo de carne. Bueno. En ese momento miré a mi compañera de al lado y le dije, ese chico de ahí va a ser mi novio. Y ella me dijo, yo creo que sí, porque lo ha dicho con mucha seguridad. Y el tiempo pasó, por medio de un calendario deshojándose como en toda respetable película romántica. ¡Mi cumpleaños! Entonces ya sabía que se llamaba Alessandro, el chico alto del periódico que estaba esperando para entrar al taller. Que era el escritor de esos 5 libros que yo le había comprado a Lili. Es decir, el hijito de Lili. El mocoso. Y yo sabía que iba a venir a la oficina trayéndome una invitación para una fiesta de Halloween. Y ni bien entré, la recepcionista gritó, Tati, feliz cumpleaños, te llegaron esas flores de un admirador. Y yo, Entonces yo me acerqué a saludarla por su cumpleaños y a abrazarla. Pero esperen,
Como en toda película de amor, siempre hay una preproducción oculta. Veamos lo que ocurrió justo antes de que yo llegara. Bueno, le había dicho a la recepcionista que en cualquier momento iba a venir un chico alto y que a toda costa él debía enterarse de que era mi cumpleaños. Ah, señores, yo ni tonta ni perezosa. Mi intención era convencerla de ir a mi fiesta de Halloween, pero no necesité convencerla mucho. Y eso que tu fiesta era en el fin del mundo. Pero como había decidido hacer cosas diferentes para tener resultados distintos, abrí mi baúl mágico para buscar un disfraz de Alex de la Naranja Mecánica. Y me distraje con una bola de Navidad. Les decía, Alex de la Naranja Mecánica. Y seguí buscando. Ay, algo está atorado acá. ¡Ah! ¿Una bota de Kiss? No, no me interesa. Y seguí buscando. Y busqué un poco más. Y no encontré nada. Así que decidí vestirme de Michael Jackson. Llamé a mis amigos y emprendimos el largo viaje hasta la fiesta de Halloween en el fin del mundo. Ah, esta es la parte que da miedo. Sí, porque cuando se abrió la puerta, ahí estaba Ale. ¡Oh! Vestido de Alex de la Naranja Mecánica. Y yo, de Michael Jackson. Claro, porque esta es la vida real y no una comedia romántica. Pero que era una señal, lo era. De que a los dos nos gusta Kubrick. Y bailamos toda la noche. Y aparentemente Tarantino. Y nos conocimos bastante. Conocí también a tu papá esa noche, Sandro, y me cayó muy bien. En los días que siguieron intercambiamos correos todo el tiempo. Sí, nos escribíamos todo el día en vez de trabajar. Y al principio firmamos con caritas felices. Ale me gustaba mucho, pero yo tenía mis dudas por la diferencia de edad. Y estábamos firmando caritas con lentecitos de sol. Pero todo se resolvió cuando Libby me dijo que ella era 4 años mayor que Sandro. Un corazoncito. Y que la abuela de Ale era 4 años mayor que el abuelo. 2 corazoncitos. Esa fue otra gran señal. A todo esto hay que entender que Lima es una ciudad gigantesca. Para que se den una idea, en ella entra Roma 2 veces, Nueva York 3, Buenos Aires 13 y París 25 veces. Y en una ciudad tan inmensa, Tati y yo trabajábamos el uno al lado del otro, literalmente a 10 metros de distancia. Otra señal. Así que, resuelto el tema de la edad, progresamos de correos a pasar nuestros almuerzos juntos. Hablamos de la vida, de todo, de nada, de nuestros sueños, en fin. Hablamos mucho y comimos poco. Todo esto sucedió en el lapso de una semana. El viernes de esa semana, Tati me invitó a una expo de fotografía. Para entonces parecía que nos conocíamos desde siempre. Y ni siquiera nos habíamos agarrado de la mano. Pero esa noche, en el taxi de vuelta a casa, nos agarramos la mano por primera vez. Y el día siguiente, en mi apartamento, sentados en el sofá, me distraje un solo instante y, el momento que todos están esperando, nuestro primer beso. Esta es una película romántica moderna. Acá es la mujer que toma el toro por las astas. Y una historia de amor no es completa si no hay llamas unicornio rosadas. Desde ese momento nunca más nos separamos. Ahí estamos mudándonos juntos, un par de semanas luego. Ahí le estoy pidiendo matrimonio solo 3 meses más tarde. Ahí nos estamos casando, un año después de habernos conocido. Ahí estamos en nuestro viaje a la luna, de luna de miel. Ahí estamos viajando por Europa juntos. Ahí estás aterrorizándome en una montaña rusa. Y ahí estamos mudándonos a París. En fin, hemos hecho tanta cosa en los 8 años que hemos estado juntos. Es justo decir que nos cambió la vida por completo. Y el resto, como dicen, es historia. O mejor dicho, blog youtubero. Espero que les haya gustado nuestra historia de amor. A nosotros nos encantó vivirla. Y que se hayan divertido. La verdad que la manera en que sucedió todo fue como una comedia romántica. Y todo sucedió tan rápido. Es que cuando uno sabe lo que quiere... Y nosotros sabemos qué quieren ustedes. Sí, quieren suscribirse para no perderse más aventuras. Solo hagan clic en el botoncito de suscripción y el de la campanita para no perderse ni un video que publicamos. Suscribirse es gratis. Yo de ustedes aprovecho esta gran oferta. Y si les ha gustado el video, pónganle un gigantesco like. Y compartan. Y recuerden, No es la meta. es el camino. Y si se pierde, Pidan direcciones. ¡chao! Los quiero. Que tengan un excelente día.
Esa fue la primera vez que me dijo te amo.